Baishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. En la última clase habíamos concluido con las categorías gramaticales y recordamos que eran 8 en total: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, conjunción, interjección y posposición. En dicha clase aprendimos concepto y clasificación. A partir de ahora empezaremos a desarrollar los contenidos de las categorías señaladas. Coarape agueru PM, tero dice sustantivo, tero ñe ombojeroba, aba, mumba, kaabo, bae, tenate, mimo, a. El adjetivo es la palabra que sirve para nombrar persona, animal, cosas, etc. Ñemojenda, el sustantivo o tero se clasifica en 6 grandes grupos: por su fonética, por su forma, por su estructura, por su percepción, extensión y naturaleza. Hoy solamente les traigo 3 para que no sea muy largo. Hoy vamos a aprender por su fonética, por su forma y por su estructura. Ñemojendaje hice clasificación. La primera clasificación, iñe epu andu rupi, hice por su fonética. Tenemos 2, tero yurugua, tero tingua. Tero yurugua hice sustantivos orales, tero tingua sustantivos nasales. Tero yurugua tenemos ao, cure. ¿Cómo se forman los sustantivos? Los sustantivos se forman la unión de una consonante con una vocal, pero en guaraní no. ¿Por qué? Porque el guaraní una sola letra, beteitain, significa agua. Acá se unió 2 vocales, ao significa ropa. Acá se unió la que con la u, la re con la e, y se formó el lexema o la palabra o la raíz curé. Ao, curé. Curé significa cerdo, chancho. Entonces, para que yo pueda identificar sustantivos orales o yurugua, dentro de la letra debe haber solamente consonantes orales y vocales orales. Tenemos terotingua, petú, mandi o mesa. En este caso, como su nombre lo dice, tingua, debe tener consonantes nasales y vocales nasales. En este caso tenemos petú, acá tenemos la es nasal, entonces le nasaliza ya a la palabra petú. Mandi o, acá vemos que no hay ninguna tilde nasal, pero hay 2 consonantes nasales, la me y la ndé. Al tener la me y la ndé, esta palabra ya es nasal. Tenemos el tercer ejemplo, mesa. Mesa, tenemos la me, la e, la c y la a. Mesa, tampoco lleva tilde nasal, pero lleva la me. La me es consonante nasal, entonces esta palabra es nasal. Entonces, hay que saber bien cuáles son las consonantes nasales. Y les vuelvo a decir, la ge, la me, la be, la ne, de, nge, nte y ñe. Son 8. Al tener esas 8 consonantes dentro de la palabra, ya es una palabra nasal. Nos vamos a la segunda clasificación. Iyusayarupi, por su forma. Tenemos tero y yusayateiba, sustantivo uniforme. ¿Qué significa sustantivo uniforme? Una forma, un solo uso
palabra significa Yaguá, Pujare, Abañe. Yo no puedo decir de otra manera Yaguá, a eso se refiere. De una sola forma puedo decir Yaguá, Pujare, Abañe. Mirando yo estas palabras para ver por su fonética, Yaguá es oral, Pujare es oral, Abañe es nasal. La A, tero y yusaya, coiba, sustantivo biforme, se usa de dos formas, una absoluta y también constructiva. Es decir, de dos maneras se usa. Ta'ira, ira, tuba, iru. Es decir, de dos maneras yo puedo usar esta palabra. Ta'ira, ra, tuba, iru. Dos maneras, de dos formas. She, tero y yusaya, apuba, sustantivo triforme. Acá la palabra, una es absoluta y dos son constructivas. Toba, que es la cara. Puedo decir roba, jova. Es decir, de tres maneras yo puedo decir toba, roba, jova. Oga, roga, joga. También en guaraní se acentúa la última vocal, pero fonéticamente. Nunca lleva una pintada. Yo digo curé, ao. Siempre se le carga la voz en guaraní las últimas vocales. La E, tero y yusaya, runduba, sustantivo cuatriforme. Acá tenemos una absoluta y tres constructivas. To'o, ro'o, jo'o, so'o. Puedo decir de cuatro formas esta palabra. To'o, ro'o, jo'o, so'o. La tercera clasificación, jetepurupi, por su estructura. A, teroteín, sustantivo simple, una sola palabra o raíz. Po, que es mano. P, que es pie. Ara, que es día. Entonces, de simple cuando va una sola. De una sola manera. A, teroyuayu, sustantivo compuesto. Más de una palabra. Yo tengo acá mitacuñá. Mitacuñá se formó de mitad más cuñá. De dos palabras. Mitacuñá, niña. Entonces la unión de dos palabras, dos lexemas, es la compuesta mitacuñá. She, tero, yejea, sustantivo aglutinado. En las que se han quitado las letras o sílabas. Acá tenemos apicuí. Apicuí significa caspa. ¿Qué pasó acá? Se quitó acá. Se puso nada más que la A. La K se quitó. Pi de piré. Acá la re se quitó. Apicuí. Entonces, se aglutina, se quitan las letras o sílabas. La E, tero, a pesar, sustantivo polisintético. Se forman con un sustantivo para formar otras palabras. Es decir, que se le agregan, ya sea hay prefijo y sufijo, en este caso sufijo después. Oga, que es casa. ¿Qué pasó de oga? Se le agregó p, la sílaba p, la sílaba p, gua y cuera. Oga, p, pe, gua, cuera, que significa familia. La familia.
Entonces, de este sustantivo de oga, entonces, cuando es polisintético, se le agregan otras partículas. Oga, oga, pupe, guacuera. Bueno, con estos, entonces, hoy aprendimos por su fonética. Puede ser yurugua, tingua. Por su forma. Uniforme de una sola manera, biforme de dos maneras yo puedo decir, triforme de tres maneras y cuatriforme de cuatro, perdón, to, oro, ojo, o, so, o. Por su estructura simple, cuando está formado por una sola raíz, compuesto, se unieron dos palabras, mitad, cuñá, mitad más cuñá. Aglutinado. Acá se le quita las partículas. De acá se le puso solamente la A. De piré solamente la pi. Apicu i, que significa caspa. Y polisintético es cuando a un sustantivo se le agrega, ya sea una, dos, tres, en este caso cuatro. Ñepg o partículas. Así terminamos esta lección. Coarape o papeya, boepu, yayoshata coeno, yayoshapebe.